El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra de Dios. Bien, hermanos, la palabra de Dios hoy nos pide examinarnos cómo camina, cómo anda nuestra fe en Jesús. En el Evangelio de hoy pudimos escuchar el diálogo que tuvo Jesús con sus discípulos y sobre todo con Pedro. Lo primero les pregunta, los interpela a ellos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dan respuesta a esta pregunta. Luego les pregunta: ¿y ustedes, quiénes dicen que soy yo? Y salta Pedro y hace allí su profesión de fe en Jesús. Tú eres el Hijo del Dios vivo, el Mesías, el que tenía que venir. Y Jesús le responde: dichoso tú, Pedro, porque lo que has dicho no te lo ha comunicado nadie de carne y hueso, sino nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Esta pregunta que hace Jesús a sus discípulos todavía tiene mucha vigencia hoy y nos las hace a nosotros. ¿Quién dice la gente que soy yo? Nos pregunta. Y les diremos lo que algunos dirán. Y también nos pregunta a nosotros, ya a cada uno: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y quizás le demos la respuesta que le dio Pedro, teológicamente perfecta, exacta. Lo que
hay que decir de Jesús, que es el Hijo de Dios, el Mesías. Pero no nos debemos quedar con decirlo solamente, porque lo decimos, porque lo hemos aprendido muy bien de la catequesis, de lo que muchos han reflexionado de Él, de lo que se sabe de Él, y decimos eso. Pero debemos nosotros de ir más allá y decir realmente quién es Jesús para mí, desde mi experiencia de vida, desde mi contacto con Él, desde mi diálogo con Él, desde la escucha de su palabra y que resuene en mi interior y que yo le doy esa respuesta. Desde allí es que nosotros debemos dar nuestra profesión de fe en Jesús. Porque muchas veces todavía como que no lo creemos. ¿Quién es Jesús para nosotros? Porque lo tenemos muchas veces como un bombero, como un Jesús médico, como un Jesús mago, como un Jesús que va a equilibrar nuestras dolencias y solamente lo tenemos allí como un comodín, como cuando yo necesito de Él, a Él acudo, porque sé que está allí, pero después nada que ver con Él. Muchas veces buscamos así nosotros a Jesús y de esa manera es que le creemos y creemos en Él. Y no debe ser así, porque Jesús nos ha dado tantas cosas y se nos ha manifestado a muchos de nosotros de muchas maneras que podemos dar nosotros nuestro testimonio de fe en Él como se nos presenta, como se nos da en nuestra vida. Como lo dijo Pedro en ese entonces. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no creemos en Él. Creemos en otras cosas. A veces buenas, a veces malas. Algo tan sencillo como cuando venimos acá a la iglesia, cuando venimos aquí a la comunidad a rezar, a pedir, a compartir por Él. Muchos primero se dan un paseo por cada una de las imágenes que tenemos. Se paran allí, los veo rezando. No está mal, está bien, muy bien. Pero luego a muchos les veo pasar delante de donde por fe creemos y sabemos que está allí y ni siquiera le saludan, ni se hacen una señal de cruz. O si lo hacen de carrerita, como, ¡ay, se me olvidó! Y sigo de largo. No soy capaz de detenerme por un minuto a dialogar con Él, sabiendo que está allí, que Él me escucha. Otra cosa, muchas veces dejo de creer en Él porque cuando le pido y le pido y le pido, pues no escucha mi palabra, no hace caso. Como no me hace caso, pues ¿para qué voy a creer en alguien que no hace cosas? Buscándolo como un Jesús milagrero y no realmente como el Jesús que vino manso, humilde, sencillo, a entregar y a dar su vida por cada uno de nosotros. No vemos ese Jesús, vemos otro Jesús.
Y la palabra de Dios hoy nos pide que realmente nosotros podamos hablar y decir de Jesús desde la experiencia que hemos vivido de Él. Porque cada uno de nosotros tiene una experiencia muy significativa de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Desde allí es que yo tengo que dar mi confesión de fe en Él, de decir quién es Jesús. No por lo que otros me dicen, no por lo que he leído, sino por lo que he vivido, porque he sentido su presencia en mi vida. Y me ha dado la capacidad de poder desarrollarme y seguir adelante y seguir su camino. Somos muy fáciles a seguir personas, a fijar nuestra mirada en alguien en particular y seguirle y andar con él y estar con él. Pero de la persona de quien debemos fijarnos y seguirle e imitarle, no lo hacemos, que es Jesús. Jesús que se nos da, que se nos ofrece, que se nos regala. Jesús que da la vida y que dio su vida por nuestra salvación. A ese Jesús es el que debo proclamar y anunciar. Ser capaz de decir como Pedro, tú eres el Mesías. Pero no solamente de palabra, de labios, no, sino desde lo más profundo de mi ser, desde mi interior, desde mi vivencia personal con Él. Decir, tú eres el Mesías. Y poder sentir, escuchar a Dios que me dice también, como le dijo a Pedro, dichoso tú, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino nuestro Padre que está en lo alto. A Pedro le dio esa capacidad de decirlo. Y aparte de eso le dio unas atribuciones que marcaran y seguirán marcando la iglesia. Le dio una atribución de ser piedra, de ser el fundamento. Pero hay que ver también cómo es esa piedra. Si nosotros también somos igual la piedra, pero la piedra donde salen los cimientos para fortalecer la iglesia, o somos la piedra de tropiezo para algunos. Porque muchas veces como cristianos, no dando a conocer con nuestro testimonio de vida a Jesús, somos piedra, pero de tropiezo, de caída para otros hermanos. Porque como cristianos católicos que somos, no damos a conocer realmente a Jesús. Nos da miedo, nos da pánico, no somos capaces de defenderle. Muchas veces nos reímos de Él y nos burlamos de Él, con pequeñas cosas de la vida que suceden, con muchos chistes que hay de Jesús. Y de eso nos reímos. No somos capaces de decirle a la persona, no, eso es falso. Porque Jesús no es un chiste, Jesús no es un cuento, Jesús es real para mí. Pero me da miedo decirlo. Y tengo miedo es al qué dirán, porque siempre vivimos del qué dirán, no vivimos de la realidad, vivimos de lo que los demás dicen y no de lo que nosotros realmente creemos y somos. Tenemos que ser realmente nosotros sinceros con nosotros mismos y examinarnos y ser capaces de ser esa piedra como Pedro,
sustento de nuestra iglesia. De allí la iglesia viene dada y se encamina y se es fortalecida desde el primado de Pedro. Y de allí vienen nuestros papas que han tratado de guiar y dirigir la iglesia siguiendo las huellas de Jesús. Y nosotros debemos ser testigos de eso, vivirlos realmente, sentirlo de corazón. No que nos pase como idea fugaz, sino de vivencia, de vivir realmente quién es Jesús. A Pedro también le dio el poder de atar y desatar, que lo escuchamos también en la primera lectura. Y más que atar, desatar, buscar la reconciliación entre cada uno de nosotros, entre todos. Y es lo que la iglesia siempre ha tratado de hacer, de buscar, de reconciliar al hombre consigo mismo y con Dios. Y ese es el poder que le dio Jesús a Pedro en ese momento, y que no fue solamente a él, porque también se lo dio a sus otros discípulos. Lo pudimos haber escuchado en otros pasajes de la Biblia. Y también a la comunidad, porque la comunidad también perdona. Es buscar la paz, la tranquilidad. Es ser capaces de dejar odios, envidias y rencores. Y es lo que la iglesia busca. Reconciliarnos unos a otros. Y esta es la función de atar y desatar. Y le da también lo más importante, le atribuye también a Pedro ser iglesia, eclesia, que significa congregarse, congregarnos todos como hermanos de una misma fe, para ser nosotros capaces de anunciar y proclamar a Jesús. Está en nuestras manos. Es de parte de cada uno de nosotros. ¿Seré yo capaz de dar esa profesión de fe que dio Pedro? Pero realmente, no que salga solamente de nuestros labios, sino que salga desde dentro de lo que soy, por la vivencia, por la participación, por el contacto que he tenido con Él. Y seré capaz de haber escuchado esa voz de Jesús que me dice: dichoso tú, porque eso no te lo ha revelado nadie, sino Dios que está en los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Con la alegría de haber celebrado una vez más la presencia de Jesús en nuestras vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los pobres son iglesia, los ricos son iglesia,
la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor.